Hola amigos, mi nombre es Joyce Calderón y bienvenidos a una cápsula más de Leer Salva. El día de hoy les traigo un tema totalmente distinto a lo que hemos hablado con anterioridad. Y es uno de mis temas preferidos, aparte de los libros, que son los videojuegos. Si algunos de ustedes son amantes de estos dos temas, van a saber un poquito de lo que estoy hablando. Pues, para empezar, no sé si se han dado cuenta, si no están muy inmersos en esto, de que ciertos videojuegos sacan sus libros. Es como con las series, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things, que empezó a sacar libros al respecto de esta historia, pero que te iban contando cosas que no venían dentro de la historia original que era la serie. Pues es totalmente igual con esto de los videojuegos. Y les voy a hablar de algunos de estos, por si les interesa leer o igualmente les interesa jugar. Yo lo que quiero aquí es que ustedes, amigos, vean algo y que digan, ok, me interesó tanto esta historia que digo, si no está en el videojuego y me interesó tanto, pues me puedo meter en la lectura para descubrir esas ciertas cosas. Para comenzar les voy a mostrar 10 libros que se basaron en videojuegos. Uno de ellos se llama Dragon Age: The Stolen Throne. ¿La logré? ¿Sí lo logré, amigos? Y pues este trata de los acontecimientos del origen de esta historia. Si lo han jugado, pues van a entender un poquito más de que en la historia te va hablando de cómo el sujeto protagonista comienza a tener, pues justamente esto, ¿no? El protagonismo. De que muchas veces nos muestran demasiados personajes, pero nunca sabes cuál es el primero. Y nos hablan de esto, de cómo consiguió su independencia en Orlais. Nos hablan también de la muerte de Rebel Queen, ¿de quién más nos habla? De cómo ella fue asesinada y de otros puntos que no les quiero spoiler. Otro de los que les quiero hablar se llama Halo: The Fall of Reach. Como ya saben, pues Halo no es como una historia lineal o que no tiene una continuidad como tal. De que, por ejemplo, no sé, en las primeras 3 historias te habla así. Tiene un final y en el siguiente pues lo prosiguen y demás. Pero tiene juegos alternos en el que dices, necesitaba en esta historia que continuara algo así. No sé, como imaginarte leyendo un libro que si eligieras la segunda opción te llevaría a un final alternativo o algo así. Pues eso mismo con Halo, que nos habla de la caída del Reach y de cómo los Covenant empiezan a amenazar a todo este circuito. Y una de las cosas importantes, que es como fundamental, creo yo, es de cómo van preparando a Master Chief. Y les recomiendo pues por lo mismo, de que por ejemplo en el videojuego te mostraron ciertas cosas que tú dices, pues por qué pasaron o cuál es la finalidad de, pues justamente aquí en el libro te dicen el porqué de cada cosa. El siguiente se llama The Elder Scrolls: The Infernal City. Este es un libro recomendado para todas esas personas que siguieron la serie como tal y que, como les comentaba hace ratito, son historias que pues ya visualmente dices, ok, pasó esto y esto y esto, pero te quedas igual como que no hay un cierre en las ideas o no hay detalles que dices por qué está pasando, ¿no? Y en esta historia te lo dicen, en la novela te lo dicen como tal, de que cada situación tiene un porqué. Y nos hablan de estas 5 personitas que cruzaron un montón de cosas o de situaciones, que es lo que te digo, no sabes ni por qué sucedieron. Este libro es recomendado para los fans de esta serie, que como les comenté hace ratito, hay ciertas cosas que no te explican el por qué suceden. Y pues en la novela te lo dicen tal cual. Ya saben, habla de 5 personas que son de diferentes regiones de un universo, que pues tienen todos un mismo objetivo o diferente objetivo, pero como que el mismo caminito, digamos. Mismo objetivo, diferentes... ¿Cómo se dice? Caminos. 2 mujeres, un camino. Algo así, amigos. Pero pues en videojuego. Y todo esto trata de una ciudad flotante que se llama Umbriel. Si quieren saber cuáles son los objetivos de cada uno, pues también te recomiendo leer la historia. La siguiente novela se llama Doom: Dig Deep in the Depths. Si de repente no entienden lo que digo, aquí, amigos, está escrito. Esta es la primera parte de una serie de novelas que nos habla de un sujeto llamado Flynn. Él es un marine espacial que está inmerso en un circuito también, es tipo Halo más o menos, en cuanto a el inicio de la historia, y que nos habla de cómo también se va pues preparando para una serie de combates. Tiene ciertas cosas interesantes que meramente en el videojuego no te lo habla y que en el libro te lo dice como tal. Por ejemplo, en el videojuego te dice, no sé, las diferentes historias, pero ya en el libro te lo cuenta como de una perspectiva propia del sujeto.
lo que lo hace un poco más interesante, como no sé qué pensó en el instante que lo mandaron a cierta misión o cositas así, y dices, wow, me siento en los pies de Flynn. No tan literal, amigos, pero algo así. Ay, Joyce, ¿por qué? El siguiente se llama BioShock Rapture. Pues esta es la continuidad de una primera ya, que si ya lo jugaste o ya leíste la historia como tal, pues ya vas a saber más o menos de qué trata. Aquí nos relata pues una historia que va más o menos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo hace un poco más interesante ante mis ojos porque me llama la atención. Y pues aquí nos habla de cómo se fundan ciertas ciudades o cómo toman el mando. Pues yo les recomiendo porque más allá de crear un universo, no sé, paralelo a todo lo que se supone que está normal, pues nos habla de una historia que realmente pudo haber sucedido en algún tiempo o de algo que se pueda asemejar a nuestra historia real. Y pues ¿qué mejor que hablar algo basado con la Segunda Guerra Mundial? El siguiente se llama Dead Space Martyr. En este juego te trata de aclarar los misterios que en las otras dos historias anteriores no se llegaron a complementar o que no te quedaron claros, igualmente como en todo, ¿no? De que pasaron ciertas cosas y pues ¿por qué sucedió? O qué va a pasar después, no sé, toda esa incertidumbre a la historia. Nos habla de cómo prácticamente se desató todo el horror de la historia, porque ya ven que tienen ciertas partes de suspense y demás, pues de ahí te van a explicar el por qué sucede todo esto. El siguiente se llama Uncharted. No puedo, primo. Uncharted. O para la banda, Uncharted. Lo vamos a poner aquí, amigos, porque ya nos tomó como 5 horas de grabación y nada más no me sale. El nopal, amigos, el nopal. Está basada en el mito del laberinto de Dédalo y Minotauro. Pues esta historia como tal no tiene una ubicación geográfica, espacial, o como sea, pues específica, sino que tú te lo vas imaginando y demás, que es lo que me gusta también de la lectura. Entonces, si a ti te interesa pues toda esta parte de la mitología, esta es una historia que realmente te va a llamar la atención. El siguiente se llama Street Fighter Dream Never Ends y se ubica 7 años después de la muerte de Akuma. Aquí nos habla también de la relación que hubo entre Tonya y Ryu y el por qué tiene que llegar a luchar contra uno de los más poderosos que reaparece de unos juegos anteriores. El siguiente es Final Fantasy On the Way to a Smile. Pues en este no hay tanto que decir. ¿Por qué? Porque ellos usualmente tratan de cerrar las historias, pero en el libro te va contando cuentos cortitos de cada historia, vaya la redundancia, pero del por qué se van complementando entre varios mundos. Y así van completando para Final Fantasy Advent Children Complete. Sí. Y bueno, ya para finalizar, les voy a hablar sobre Matrix. Si ustedes vieron la película, se dieron cuenta que en algunas de las partes o algunas de las escenas iban apareciendo diferentes tipos de personajes que tú decías, pues ¿por qué salen, no? O ¿por qué llegan justamente a ayudar a la persona? Y tú decías como, pues ¿por qué? Ahora, de esto nace un videojuego en el cual te van comentando el por qué cada personaje va apareciendo, pero del videojuego nace el libro en donde ahora te están comentando el por qué cada personaje pues también llegaba, pero la historia de cada uno de ellos y cuál era el objetivo de haber aparecido en cada situación, digamos. Ahora, si te interesa todo esto y no sabías que había una continuidad, pues puedes dedicarte al libro, a los videojuegos y pues a la película como tal, para darte cuenta por qué cada personaje ayudó en un momento específico a Neo por ser el elegido. Esto es todo de mi parte, amigos. No olviden seguir nuestro contenido por todas nuestras redes sociales y no olvides que leer salva. El día de hoy les traigo un tema diferente a todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿No dije la misma palabra? Eso es lo que hay detrás de 3 minutos de cápsula. El sujeto protagonista Perdóname. Te voy a llevar por Maquis hoy. Uy. Ahí voy en el 5 apenas y yo me estoy desesperando. ¿No te desesperas tú? Halo The Fall. Fall. Fall con doble L. Ajá. Para comenzar les voy a presentar 10 libros que se basaron. ¿Sí? Libros. ¿Qué quiero decir con esto? De que... ¿Qué? ¿Empiezo otra vez? Porque luego los elementos fantasmas de la creepypasta. Sí, mejor.